Continuando con la seguridad de la red o network hardening, vamos a abordar la unidad 3 que está relacionada con la seguridad perimetral. Cuando hablamos de seguridad perimetral, nos referimos a la protección del borde de nuestras infraestructuras de redes LAN en la conectividad hacia el Internet. Dado que el Internet es una red insegura, se recomienda que a nivel del perímetro de la red o del borde de la red existan equipos de seguridad que velen por el resguardo de la información que toda organización pues maneja a nivel de lo que son robo de información, pérdida de información o daño de información, de la integridad de la información. Entonces todos estos aspectos pueden protegerse a través de la seguridad perimetral. Recordemos que parte de los enfoques que hemos abordado cuando se habla de seguridad, pues debe ser una seguridad en capas, donde existan diferentes elementos que puedan actuar como protección a la información que nosotros manejamos dentro de nuestras infraestructuras de redes. Entonces, en ese sentido, parte de lo que hemos visto, entonces ya hablamos, por ejemplo, a nivel de la seguridad de los equipos o de los switches, seguridad a nivel de la capa de enlace de datos, pero también hay seguridad que se puede implementar a nivel de endpoint o a nivel de host. Entonces, dentro de los hosts podemos tener pues antivirus, podemos tener IPS, podemos tener firewall, entonces diferentes componentes. Entonces tenemos aquí un nivel de seguridad o una capa de seguridad y otra capa de seguridad que está pues en esta a nivel de los equipos finales, pero luego los equipos finales pues se conectan a internet. Puede usarse un enrutador o puede usarse un firewall para la conexión hacia la red del proveedor de servicio, del ISP. Entonces, por lo tanto, eh, a nivel de esta conexión, entonces podemos tener pues diferentes tipos de dispositivos que permitan resguardar la información y, y pues los dispositivos que están dentro de nuestras infraestructuras internas. Entonces podemos tener diferentes tipos de equipos de seguridad que permitan pues dar esa protección que necesitamos. Entonces este es un enfoque de seguridad en capas o se le llama también pues seguridad de la cebolla, porque la cebolla pues también está conformada pues de muchas capas que protegen pues el centro de la cebolla. Entonces de esa manera los enfoques de seguridad en profundidad o en capas permiten pues proteger la infraestructura de red y proteger pues la información que es el activo más importante para toda organización. En esta parte de la seguridad perimetral nos vamos a enfocar básicamente en dos tipos de dispositivos. Vamos a abordar la parte de los firewall o los equipos eh, muro de fuego, cortafuego, se le puede denominar pues de esa manera. En inglés pues el término es firewall. Y entonces nosotros vamos a abordar la parte conceptual con respecto a eh, los diferentes tipos de firewall que podemos encontrar. Luego también vamos a hablar a nivel conceptual de otros dispositivos que son pues los, los IPS. Entonces vamos a ver dos
dispositivos de seguridad que pueden ser el firewall para realizar pues la protección de nuestra infraestructura de redes, y vamos a hablar también de los IPS, que son dos elementos de seguridad que pues deben existir en toda infraestructura de red para dar pues una protección que resulte más eficaz al momento de sufrir pues algún tipo de ataque a las infraestructuras de redes. Entonces, el objetivo de esta unidad es que podamos definir los componentes, herramientas y protocolos de seguridad que permitan el resguardo y monitoreo de la seguridad perimetral. Entonces, básicamente, pues en esta parte están contenidos esas herramientas que mencionábamos, como los firewall y los IPS. A nivel de seguridad, pues vamos a tratar de abordar el enfoque de la seguridad basado en firewall desde el punto de vista pues de un ASA de Cisco. Aunque pues estaba viendo que los ASA pues ya están descontinuados y Cisco pues reemplazó a esta tecnología por otro tipo de herramientas que pues cumpliendo pues con todos los requerimientos que necesitan las infraestructuras actuales. Entonces ha decidido pues cambiar los ASA por otro tipo de herramientas de seguridad que más adelante pues vamos a hablar acerca de ellas. Pero el enfoque práctico que nosotros vamos a ver, si mal no recuerdo, los ASA fueron los primeros equipos firewall que existieron después de lo que eran pues los PICs. Teníamos los PIC y luego Cisco descontinuó los PIC y eh, dieron lugar pues a la creación de los ASA, que ya eran firewall un poco más robustos, con mejoras en cuanto a la protección de la seguridad. Y luego pues vamos a ver que Cisco ahora pues tiene planes de migración de los equipos ASA. Esto ya tienen fin de venta, fin de soporte. Entonces tienen el end of sales, que es el fin de venta, y tienen pues también lo que es el fin de soporte para estos equipos ya pues prácticamente establecidos. Pero nosotros pues dado que los ASA son una forma muy práctica de hacer demostraciones de cómo se realiza los procesos de aseguramiento de nuestras infraestructuras, entonces vamos a usar Packet Tracer para hacer pues las demostraciones de cómo funcionan pues los firewalls, que prácticamente la parte conceptual pues siempre va a ser la misma, independientemente de que los ASA lo hagan a través de línea de comando o de interfaz gráfica, y las aplicaciones pues más recientes lo hagan a través de pues interfaces gráficas, que es lo más común que podemos encontrar. Entonces vamos a empezar a hablar pues un poco acerca de lo que son los firewalls o lo que es un muro de fuego. Entonces sabemos que en la parte de edificio, cuando existe un edificio, por ejemplo, eh, para evitar de que existan, en caso de que ocurra pues incendio, un incendio y que éste se propague hacia todo el edificio, entonces existen pues unos muros perimetrales. Estos muros lo que hacen pues en caso de que ocurriera un incendio en esta parte, entonces este muro pues evita de que ese incendio pueda trascender hacia otros pisos de un edificio. Entonces de esa manera ese concepto de muro de fuego eh, se aplica a nuestras infraestructuras de redes, y por eso pues el término de firewall. Dado que estos dispositivos de seguridad lo que hacen pues es proteger nuestra infraestructura, pero no de un fuego, sino de los ataques que podamos recibir
desde el Internet e incluso pues desde nuestras propias infraestructuras de redes, o sea, a nivel interno. Entonces vamos a abordar pues esos aspectos en esta parte. Entonces un firewall es un sistema de software o hardware, o sea que podemos tener un firewall siendo software o siendo hardware, que actúa como una barrera entre una red, en este caso una red de confianza, y una red externa, que en este caso una red no confiable. Entonces, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista de nuestra infraestructura, digamos que esta es nuestra red interna, que denominaríamos inside, inside, y esta es el internet, que sería el outside. Entonces, en este caso, esta sería mi red de confianza y esta sería mi red no confiable. Sabemos que el Internet es una red insegura y por tanto, pues tenemos que velar porque todo lo malo que ocurre a nivel de Internet, pues no pase hacia nuestras infraestructuras de red, porque por esta red puede fluir virus, pueden fluir ataques, ataques de negación de servicio o cualquier software malicioso puede circular a través pues del Internet. Entonces, parte de las funciones del muro de fuego es crear una barrera para protegernos de todo ese tipo de ataques o software malicioso que pueda pues afectar nuestros servicios o los equipos e información de nuestros usuarios. Entonces, específicamente los cortafuegos deben ser resistentes a los ataques, o sea, el muro de fuego debe poder contener un ataque y ser el único punto de tránsito entre las dos redes. Toda la información que viaja debe poder atravesar el firewall y el firewall es el que va a determinar si ese tipo de tráfico está permitido o está denegado para que pueda trascender hacia la parte interna de nuestras infraestructuras de redes. Hacer cumplir las políticas de seguridad, de control de acceso de cada organización. Entonces, parte de las funciones del firewall es velar porque se cumplan a nivel de seguridad todas las políticas que como organización pues tiene establecida en cuanto a el tránsito de la información que viaja entre Internet y nuestra red interna. Entonces veamos los diferentes tipos de cortafuegos o de firewall. Existen diferentes tipos de cortafuegos, incluyendo los siguientes. Entonces puede ser un firewall de traducción de direcciones de red o NAT, que es pues básicamente antes se consideraba un componente de seguridad, pero sabemos que en la actualidad pues el uso de traducciones de direcciones pues realmente no es una medida de seguridad tan eficiente. Prácticamente lo que hace la traducción de direcciones o el firewall de NAT es ocultar las direcciones IP, generalmente privadas, traduciéndolas al exterior a través de una dirección pública. De tal manera que en Internet los usuarios solamente puedan saber cuál es la IP pública en la que opera el servicio, pero a nivel interno esa dirección IP corresponde a una IP privada de tal manera que eh, los que están en Internet solo conocen la IP pública que tiene el dispositivo, pero no saben que internamente ese equipo pues tiene otra dirección IP. Otro tipo de firewall son los eh, packet filter,
firewall de filtrado de paquetes. Este tipo de firewall filtran paquetes a nivel de la capa 3 y capa 4. El filtrado no tiene estado, lo que significa que no realiza un seguimiento de los flujos de tráfico. Este también lo hace vulnerable a los ataques de suplantación de identidad. Entonces también tenemos el Packet Filter, que lo que hace pues hacer un filtrado a nivel de puede ser a nivel de protocolos de la capa 3 y protocolos de la capa 4 o direcciones IP de la capa de red o números de puertos a nivel de la capa de transporte. Otro tipo de firewall que podemos mencionar es el Stateful Firewall o cortafuego con estado. Este ya realiza, pues, podemos decir que la misma función que el Packet Filter, eh, pero también pues mantiene un seguimiento del estado de las conexiones. La diferencia es pues que a través de este tipo de firewall se da un seguimiento a las diferentes conexiones que se enlazan pues a través del firewall. Entonces puede llevar una secuencia de números TCP y UDP a través de los que viaja pues los diferentes tipos de paquetes. Luego tenemos los firewall proxy o cortafuegos de puerta de enlace de aplicaciones, que por lo general, y en este caso, un servidor de filtrado de información, y en este caso, pues ya podemos ver que realiza pues una protección más avanzada porque puede desarrollar filtrado a nivel de capa 3, capa 4, capa 5 y capa 7. Y puede adaptarse en caso de que un protocolo requiera dinámicamente puertos adicionales, como por ejemplo el uso de FTP o el H323, por ejemplo, que es para la parte de las transmisiones de voz. Y por último, pues, tenemos lo que son los Next Generation Firewall, que ya son los firewalls de nueva generación. En este caso, estos dispositivos de seguridad son adaptables. Dentro de eso, pues tenemos los ASA o los equipos o los firewalls de seguridad ASA, que son herramientas hardware y que están integradas pues con servicios de firepower de Surfire. Surfire pues es una compañía que desarrolla pues soluciones a nivel de software de filtrado o de firewall. Entonces Cisco adquirió esta compañía que desarrollaba pues este tipo de soluciones de firewall. Entonces el Cisco ASA con el servicio de Firepower es un firewall con enfoque adaptable y centrado en amenaza. Está diseñado con protección contra malware avanzado para brindar defensa antes, durante y después de un ataque, de que ocurre un ataque. Entonces, más adelante vamos a ver que Cisco, pues, y lo vamos a buscar en el sitio de cisco.com, donde, pues, bueno, ya no aparecen los firewall ASA, sino que toda la tecnología, pues, que muestra está enfocada, pues, en lo que son los firepower. El diseño del firewall. Las mejores prácticas para el diseño de un cortafuego incluyen lo siguiente: coloque el cortafuego en los límites de seguridad para separar los dominios de seguridad. Entonces, generalmente, que más adelante vamos a ver, y cuando se desarrolla la implementación de un firewall, el firewall lo que permite pues es dividir nuestras infraestructuras de red en zonas de seguridad. Entonces, básicamente podríamos tener 3 zonas de seguridad. Entonces, las zonas, la que se conecta hacia Internet, se define como outside, la red que mantiene los servicios de cara a Internet, se conoce como zona desmilitarizada,
y la zona donde están todos nuestros equipos internos o los hosts de los diferentes usuarios, entonces sería pues la red interna o inside. Entonces cada una de estas zonas tiene diferentes niveles de seguridad que permite que el tráfico pueda estar permitido o pueda estar denegado, pues en base a los pesos que se le asigna pues a cada uno de estas zonas de seguridad. Cuando veamos la configuración de ASA, pues vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona el filtrado de tráfico a través pues, de un ASA. Entonces, básicamente, la recomendación es que el firewall esté colocado pues, en el perímetro de la red. O sea, en este caso, en la conexión que va hacia pues, Internet. Utilice los firewall como un control de seguridad clave, pero pues no el único. Entonces, básicamente, si tenemos pues solamente un firewall, recordemos que habíamos hablado de la protección en profundidad o la seguridad en profundidad o en capas, de tal manera que pues un único dispositivo de seguridad pues no quiere decir que va a ser infalible de ser, de ser violentado o ser pues vulnerado. Entonces, por lo tanto, como medida de seguridad, pues se recomienda de mantener varios niveles de seguridad. O sea que un solo firewall pues podría no ser suficiente a la hora pues de recibir un ataque. Implementar una variedad de tecnologías de cortafuego para proporcionar servicios integrales de múltiples capas de control de acceso. Entonces, generalmente algunas de las implementaciones que podríamos tener, por ejemplo, un firewall de proxy, un proxy en el perímetro de la red, pero luego ese firewall de proxy pudiera ir a otro firewall. O sea, tener una segunda capa de seguridad que permita pues que si hay algún tipo de tráfico que logre sobrepasar el firewall, estoy hablando de tráfico malicioso. Si el tráfico malicioso trasciende la barrera del primer perímetro de seguridad, entonces pues puede encontrarse con otro hardware de seguridad de tal manera que logramos una segunda barrera de protección y en este caso lo ideal sería que cada uno de estos componentes de seguridad eh, fueran pues de diferentes fabricantes. Imagínense si todos son del mismo fabricante, entonces si se conoce una vulnerabilidad del primer nivel de seguridad, entonces obviamente va a ser pues vulnerada la segunda barrera de seguridad. Entonces, por lo tanto, lo recomendable es que sea pues de otra tecnología o de otro fabricante. Asegúrese que el acceso físico al cortafuego pues esté controlado. Entonces, recordemos que parte de las mejores prácticas es que todo dispositivo de seguridad pues esté resguardado en lugares seguros, con llave, con protección física. Supervise periódicamente los registros del cortafuego e implemente una estrategia de gestión de eventos. Generalmente los firewall, cada vez que ellos analizan tráfico, pues ellos emiten eventos o logs. Estos logs pues tienen que ser analizados de forma periódica, de forma continua, pues hay que estar viendo qué es lo que está ocurriendo dentro de los controles que está desarrollando el tráfico. No es que le vamos a dejar el trabajo únicamente al firewall, porque recordemos que el firewall pues podría ser vulnerado. Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar atento a la revisión de los eventos que está generando el firewall y estarlos analizando para determinar pues si está desarrollando bien su trabajo o si hay pues ciertos tipos de tráfico que se le estén filtrando y poder tomar pues una medida proactivamente para evitar pues cualquier daño a la información de nuestras infraestructuras
de redes. Practique la administración de cambios para la creación de reglas de firewall y los cambios de la configuración. Entonces aquí vamos a hablar acerca de la arquitectura de seguridad, que es lo que les mencionaba. Eh, Hasta donde yo tengo entendido, los firewall básicamente fueron los firewalls fueron pues implementados en principio por Cisco a través de los PICs primero y luego los ASA. Pero en la actualidad vamos a encontrar pues una gama bastante amplia de fabricantes de tecnología de seguridad en la parte de, de firewall, de las diferentes alternativas que mirábamos, como packet filter, proxy, eh, en general, pues vemos que existen diferentes opciones. Entonces, las soluciones más comunes pueden ser pues los UTM. Estos equipos de seguridad generalmente pues incluyen varias funcionalidades dentro de un mismo hardware. Entonces pueden incluir pues aplicaciones de filtrado de tráfico, pueden hacer funciones de proxy, pueden hacer funciones de traducción de direcciones públicas a direcciones privadas, pueden hacer de IPS. Entonces tienen varios elementos que están integrados dentro de un solo hardware. Pero en principio, como les mencionaba, pues teníamos los equipos Cisco para desarrollar pues lo que es la parte de la seguridad perimetral. Entonces, al desarrollar pues nuestras arquitecturas de seguridad, la recomendación es que se modularicen las redes en zonas de seguridad, que es lo que les mencionaba, que conectan a puntos finales similares y se rigen por las mismas políticas de red. Solo se permite el tráfico entre zonas si cumple con las políticas aplicadas por estos sistemas. Entonces, básicamente, los equipos de seguridad lo que hacen pues es crear diferentes zonas de seguridad y pues desarrollar algún tipo de proceso de control de tráfico para que éste pueda ser permitido o denegado dentro de lo que son pues las reglas del firewall. Entonces básicamente las listas de control de acceso que abordábamos anteriormente, en las sesiones anteriores, pues básicamente son la base de las reglas que se desarrollan para controlar el tráfico que viaja pues entre las diferentes zonas de seguridad de una red basada pues en una arquitectura de seguridad. Entonces las zonas de seguridad comunes incluyen pues lo siguiente. Esto podría ser pues para una infraestructura pues no tan grande. Tenemos la Inside, zona de seguridad interna, también llamada red privada. Esta es una zona poblada por hosts internos que deben protegerse de pues, los hosts externos. El tráfico desde el interior está típicamente permitido a través del cortafuegos hacia el exterior, con poca o ninguna restricción, mientras que el tráfico que regresa desde el exterior, que está asociada con el tráfico que se origina desde el interior, se permite atravesar desde la interfaz que no es de confianza a la interfaz de confianza. Entonces, básicamente, si este es nuestro ASA, equipo de seguridad, y este es, digamos, el Internet, y aquí tenemos nuestra red privada, esta es nuestra red privada. Entonces, de acuerdo con las funcionalidades del tráfico, del firewall, el tráfico que se origina desde la red interna está permitida hacia la red externa. Aquí. Ahora, si este tráfico necesita tráfico de regreso, si pertenece siempre a este tráfico que se originó desde adentro, entonces también va a estar permitido hacia la red interna. Pero si un tráfico se origina desde la red
externa, se origina únicamente desde esta red, entonces ese tráfico va a estar denegado, va a estar bloqueado, según pues las reglas del firewall. Luego tenemos la otra zona de seguridad que es la offsite, también llamada red pública. Esta zona no debe ser confiable ya que se conecta al exterior de nuestra red. El tráfico que se origina desde el exterior es generalmente bloqueado por completo o permitido muy selectivamente. Entonces, esta es, digamos que generalmente la offsite es una red insegura, o sea, la red pública. Y en este caso, pues básicamente podríamos decir que estamos hablando de el Internet. Entonces, todo el tráfico que se origina desde Internet debe estar bloqueado, o sea, no debe estar permitido ingresar hacia nuestra red interna. A través de las reglas o las configuraciones del tráfico, nosotros podemos hacer que cierto tráfico que nosotros pues eh, querramos permitir, entonces pueda ingresar hacia nuestras redes internas. Entonces, de tal manera que es lo que les decía, desde la offsite hacia las redes internas, ese tráfico pues va a estar bloqueado de manera por defecto, al menos que nosotros pues selectivamente definamos que cierto tipo de tráfico pues va a estar permitido, entonces el firewall pues lo va a dejar pasar. Luego tenemos la DMZ o zona desmilitarizada. Esta zona normalmente se conecta, en esta zona se conectan servidores para proporcionar acceso a servicios a usuarios externos. En la DMZ o zona desmilitarizada, por ejemplo, en esa zona se alojan servicios que están de cara a Internet, como los servidores web, los servidores de correo electrónico y todos aquellos servicios públicos que vamos a poner a disposición desde Internet. Entonces, esta es una zona de seguridad un tanto menos, a la que le damos menos peso de seguridad, pero pues también existen controles para permitir que desde el Internet puedan cargar nuestra página web, puedan, pues, puedan intercambiarse mensajes de correo electrónico con otros servidores de correo electrónico. Entonces, en la DMZ, pues se alojan estos tipos de servicios, todos los servicios públicos que tiene una organización y que están de cara, pues, a Internet. Y luego tenemos la Self Zone, que esta es una zona definida por el sistema que no tiene interfaz como miembro. Se aplica al tráfico dirigido al enrutador. Entonces, o al equipo de seguridad, por ejemplo, un ASA, podemos habilitarle el acceso remoto a través de SSH o HTTPS o SNMP. Entonces, este tráfico pues, es lo que pertenece al- a, las, a las interfaces que son miembros pues, de el equipo de seguridad. Entonces, esa sería el self-zone. Que está relacionada con las políticas del firewall. Entonces, parte de lo que nosotros hemos venido viendo en esta unidad de seguridad, hemos hablado de las listas de control de acceso y que estas nos permiten pues filtrar tráfico basado en direcciones IP origen, direcciones IP destino, basadas en puertos TCP o basadas en puertos UDP. Entonces, en esta parte pues vamos a ver cómo se crean pues las políticas de firewall. Entonces, las reglas de acceso generalmente se implementan mediante listas de control de acceso o ACL. Al definir pues las reglas de acceso pueden utilizarse pues varios criterios. Entonces, como vemos, las listas de control de acceso son la base fundamental para poder desarrollar pues filtrado de tráfico.
Entonces tenemos pues las políticas. Las políticas pueden ser reglas basadas en el control del servicio. Estas determinan los tipos de servicios de Internet a los que se le puede acceder a entrantes o salientes. El firewall puede filtrar el tráfico según la dirección IP, el número de puerto TCP. Puede proporcionar un software proxy que reciba e intercepte cada solicitud de servicio antes de transmitirla. Esto puede alojar el propio software del servidor como un servidor web o de correo electrónico. Entonces, a través de las políticas que nosotros vamos a implementar dentro o como reglas de un firewall, entonces podemos pues dar acceso o denegar el acceso a los diferentes servicios que querramos pues publicar dentro de nuestra infraestructura. Luego tenemos las reglas basadas en el control de dirección. Estas determinan la dirección en la que se puede iniciar solicitudes de servicio particulares y permitir que fluya a través del firewall. En el caso de la arquitectura de una infraestructura de red, decíamos que podemos tener un firewall, un equipo de seguridad, y que este firewall pueda tener pues zonas de seguridad. Entonces podemos tener la conexión hacia Internet, entonces esta sería nuestra offsite, la conexión donde están todos nuestros equipos internos, entonces sería nuestra inside. Entonces las reglas del firewall pues controlan si nosotros queremos permitir el tráfico hacia nuestra red interna. Pero parte de la funcionalidad pues, del firewall establece que el tráfico que se origina desde nuestra red interna está permitido de manera por defecto. No el caso contrario. Si un tráfico se origina desde Internet, pues por defecto no está permitido que ingrese hacia nuestra red interna, sino que nosotros podemos, en caso de que se requiriera, podríamos pues hacer ese permiso. Pero es algo pues que está denegado. Entonces, es lo que nos hablan de que podemos crear reglas basadas pues en el control de la dirección del tráfico. Y ahí pues más adelante cuando veamos los ASA vamos a ver eh, qué tráfico está permitido por defecto y qué tráfico no, según pues la dirección. Las reglas basadas en el control del usuario controla el acceso a servicios según sea el usuario que está intentando acceder a él. Esta característica suele ser aplicada a los usuarios dentro del perímetro del firewall. También se puede aplicar al tráfico entrante de usuarios externos. Este último requiere algún tipo de tecnología de autenticación segura, como la que es proporcionada pues, por la seguridad IP, a través de, pues, de IPsec también. O sea, podría ser pues a través de una cuenta VPN. Entonces ese tráfico pues también podríamos restringirlo a través pues de usuarios. Si los usuarios tienen acceso a ciertos recursos, entonces la política se aplica al usuario. Reglas basadas en el control de comportamiento. Esta controla cómo se utilizan determinados servicios. Por ejemplo, el firewall puede filtrar el correo electrónico para eliminar el spam o puede permitir el acceso externo a solo una parte de la información en un servidor web local. Entonces, las reglas basadas en el comportamiento son básicamente fundamentales para analizar el tráfico que ingresa a nuestras infraestructuras y poder pues eliminar todo aquel software malicioso que intente acceder a nuestras infraestructuras de redes. Entonces, básicamente los firewalls pues, son una herramienta fundamental cuando de filtrar tráfico se refiere, ya sea tráfico hacia nuestras redes internas o tráfico pues hacia redes externas. En el caso de los firewalls, pues existen diferentes fabricantes de firewall.
o empresas que se dedican pues a fabricar tecnología de firewall. Dentro de esas empresas pues está Cisco como empresa que se dedica pues a desarrollar soluciones de seguridad. Esta en la parte de seguridad hay un sitio que se llama eh, el cuadrante mágico de Gartner, entonces que es una empresa que se llama Gartner. Esta empresa analiza eh, soluciones hardware y de diferentes temas, y determina pues cuáles son los líderes, cuáles son, bueno, sí, en este caso los líderes que están dentro de las mejores herramientas o soluciones de fireware, por ejemplo. Entonces, en este cuadrante podemos ver que en esta parte pues están, digamos, los líderes, que son aquellas empresas que desarrollan las mejores tecnologías de firewall, o sea, que serían los mejores. Pero todos ellos, ¿verdad? Si ya entran a este cuadrante de Gartner, entonces lo que indica es que todas estas soluciones están catalogadas como soluciones de buena calidad para desarrollar pues la protección de infraestructuras de redes. Entonces, dentro de lo mejor que está establecido tenemos a Palo Alto Network, Fortinet y Checkpoint. Estas son, digamos que, las mejores soluciones en cuanto a seguridad a nivel del firewall. Pero luego, por ejemplo, tenemos aquí los retadores, que son pues Cisco, Alibaba Cloud, Microsoft, Huawei y Juniper, que también pues ya son empresas que desarrollan soluciones de firewall pues sumamente efectivas al momento eh, de, este, de desarrollar pues la protección de seguridad de nuestras infraestructuras de seguridad. Y luego tenemos aquí todas estas otras organizaciones que también están dentro de lo que es el mercado de la seguridad y que tienen pues bastante aceptación. Entonces, dentro de este cuadrante, Gartner lo que hace es ubicar pues a las mejores empresas que se dedican pues al desarrollo de, de soluciones de firewall en este caso. Este cuadrante generalmente se vive actualizando cada año. Este es pues de agosto del 2021. Pudiera ser que para este año pues ya haya una nueva actualización, y pudiera ser que alguno de estos pues cambien según pues el cuadrante de Gartner. Y así pues Gartner desarrolla pues estudios, no es que él pues simplemente dice estas son las mejores, sino que me supongo que ellos hacen pues eh, pruebas, análisis, eh, ven el mercado, dónde se están posicionando, qué tanta difusión o aceptación tienen todas estas plataformas para desarrollar pues protecciones de seguridad. Entonces, en base a todos sus requerimientos, todas las variables que ellos analizan, entonces pues los colocan en este cuadrante. Entonces, pueden haber miles de fabricantes de soluciones de firewall, pero las mejores son las que están en este cuadrante. De acuerdo pues a los requerimientos que tiene Gartner, pudiera ser que otra empresa haga otro tipo de análisis y tenga pues, diga pues tal vez que Cisco es un líder en la parte de equipos de seguridad como firewall. Pero en este caso Gartner pues dice que está dentro de los retadores. Bien, eso a nivel pues de lo que son los firewall. Más adelante nosotros vamos a abordar la parte pues de lo que son ya la configuración de un ASA, para que podamos pues darnos una idea más clara de cómo funcionan pues los firewalls. Aunque recordemos pues que los ASA pues ya no son eh, una solución tan difundida, tan implementada, porque ahora existen pues toda esta gama de herramientas de seguridad,
y por lo tanto pues existen diferentes, eh, diferentes implementaciones. Pero en principio, cuando se originó la seguridad a nivel de redes, pues los ASA tenían una difusión tremenda. Todas las organizaciones que ya tenían una infraestructura de red bien establecida, con servicios que necesitaban protección, entonces allí vamos a encontrar un ASA o un PIX. Pero ahora pues la gama es bastante amplia. Y estos equipos pues no solamente permiten desarrollar todas esas operaciones de seguridad que mencionábamos aquí, también pueden funcionar bueno, todas estas opciones también pueden funcionar para la parte de Gateway VPN también. Los firewall también pues pueden incluir funcionalidades de tal forma que nosotros podamos crear VPN de acceso remoto o VPNs de sitio a sitio como medida para proteger la información privada que viaja pues a través del Internet. Entonces, esa es otra funcionalidad que podemos encontrar en cuanto al el uso de los firewalls también. Bien, ahora vamos a hablar de otros equipos de seguridad que son los IPS o sistemas de prevención de intrusión. Eh, un IPS podríamos decir que básicamente es un firewall también. IPS puede ser un firewall, pero también podría hacer algunas funcionalidades para análisis de tráfico, que es lo más efectivo con respecto a lo que son los ataques de seguridad. Entonces, antes de los firewall, perdón, antes de los IPS, teníamos otras soluciones de seguridad que podríamos decir que son como los predecesores, que son los IDS. IPS, Sistema de Prevención de Intrusión. IDS, Sistema de Detección de Intrusión. Entonces, básicamente, un IDS, podríamos decir que actúa de esta manera. Entonces, esta es nuestra red interna. Digamos que aquí este es el IDS. Digamos que aquí es el Internet y aquí viene el tráfico. El tráfico viene hacia nuestra red interna. El tráfico que viaja desde la red interna se le envía una copia al IDS. Y luego pues el tráfico sigue hacia los servicios internos. Entonces, por eso se llama sistema de detección de intrusión. Entonces, el IDS lo que hace es agarra la copia, la analiza y luego determina si ese tráfico es tráfico bueno o si es tráfico malicioso. Y en base a esa información genera una alerta que luego pues tendría que ser analizada y en base a ese análisis pues el administrador decidiría si bloquea ese tráfico o no. Pero suponiendo que es tráfico malicioso, entonces antes de que el IDS lo detecte, el tráfico ya llegó hacia el host interno. Entonces básicamente el IDS podemos decir que es una solución pues no tan eficiente para resguardar la información de seguridad porque pues el análisis es posterior y no hace ninguna acción, no toma ninguna acción eh, proactiva para bloquear ese tipo de tráfico. En cambio, los IPS no, los IPS, si tenemos un IPS, entonces el IPS lo tenemos en el medio de la red. En medio de la red, digamos que esta es nuestra red interna y aquí tenemos nuestros hosts internos. Entonces el IDS recibe el tráfico, lo analiza
y en base a ese análisis él determina si es tráfico correcto o es tráfico malicioso. Si es tráfico correcto, entonces lo deja pasar. Si es tráfico malicioso, entonces inmediatamente lo bloquea. Entonces por eso decimos sistema de prevención de intrusión. Todo aquel tráfico intrusivo para nuestra infraestructura de red, entonces él lo va a descartar inmediatamente, evitando que ese tráfico pues le llegue a los equipos de nuestras redes internas. Esa es la principal diferencia entre un sistema de detección de intrusión y un sistema de prevención de intrusión. A nivel de infraestructura de redes, generalmente pues podríamos decir que un IPS se colocaría primero. Después del IPS tendríamos pues el firewall. Pudiera ser esa una solución. Mi primera capa de seguridad sería el IPS y luego pues el firewall. Esa puede ser pues una opción al momento de implementar una infraestructura. O primero el firewall y luego pues el IPS. Entonces el IPS puede tener pues varios sensores para analizar tráfico desde diferentes zonas de seguridad o desde diferentes redes. Bien, entonces aquí decimos que un sensor de sistema de detección de intrusos o IDS captura paquetes en tiempo real, los procesa y puede responder a las amenazas, pero funciona con copias del tráfico de datos para detectar actividades sospechosas mediante el uso de firmas. Entonces, él funciona a través de firmas. El problema es que él trabaja con copias del tráfico. Entonces, al trabajar con copias del tráfico, entonces no puede actuar proactivamente, no puede bloquear el tráfico por sí solo, sino pues que tiene que haber pues un segundo componente para, o puede haber intervención humana para hacer bloqueos de tráfico que el IDS pues detecte como tráfico malicioso. Entonces podemos decir que un IDS permite que pase el tráfico malicioso antes de que pueda responder. Entonces él podría responder pues, posteriormente. En cambio, un sensor de sistema de prevención de intrusiones o IPS funciona en línea, en el flujo de datos, para brindar protección contra ataques maliciosos en tiempo real. Un IPS responde inmediatamente y no permite el paso del tráfico malicioso, que es lo que mencionaba aquí. En línea se dice pues porque el tráfico pasa directamente. No trabaja con una copia, sino que con el tráfico real que va hacia nuestra red interna. Entonces tenemos diferentes tipos de sensores IPS. Los sistemas IPS pueden ser de 4 tipos. Entonces tenemos los sistemas de prevención de intrusiones basados en red o NIPS. Estos analizan paquetes de datos en una red para encontrar vulnerabilidades y prevenirlas mediante la recopilación de datos sobre aplicaciones host, permitidos, sistemas operativos y tráfico normal. Entonces ese es un sistema de prevención de intrusión basado en la red. Luego tenemos, bueno, ahí tenemos los IPS normalmente. Y hay IPS de McAfee, de una serie de fabricantes disponibles. Y luego tenemos los sistemas de prevención de intrusiones basados en el host, conocidos como HIPS. Estos ayudan a proteger los sistemas informáticos sensibles mediante el análisis de las actividades del host para detectar actividades maliciosas y prevenirlas. O sea que a nivel de, por ejemplo, los antivirus, eh, Symantec, ESET, todas las herramientas o las soluciones de seguridad, Kaspersky generalmente incluyen varios tipos de módulos a nivel del antivirus, que son las soluciones de seguridad para equipos finales o endpoint. Entonces, estas soluciones de seguridad
Entonces, que es un software que se instala pues en el sistema operativo de los equipos de los usuarios finales. Entonces ellos incluyen módulos de firewall, módulos de antivirus, módulos de IPS. Entonces un IPS que analice el tráfico que entra y sale de una PC, entonces a ese se le conoce como sistema de prevención de intrusión basado en host o HIPS. Entonces el HIPS lo que hace pues es detectar actividades maliciosas y prevenirlas. Luego tenemos el análisis de comportamiento de red o NBA. Depende de la detección de intrusos basados en anomalías y verifica la desviación del comportamiento normal pues habitual. Entonces, ¿qué es normal para el IPS y qué es algo que sale pues de lo habitual? Para eso pues el IPS tiene que estar en un proceso de aprendizaje, un tiempo de aprendizaje para él saber cuál es lo normal dentro de una infraestructura de red y luego poder pues eh, hacer ese aprendizaje. Una vez que ya lo ponemos en aprendizaje cierto tiempo, entonces él sabe cuál es el comportamiento normal del tráfico que pasa pues a través de nuestras infraestructuras de redes. Y en base a ese comportamiento, si hay algo sospechoso que no es habitual dentro del tráfico, entonces pues él va a detectarlo y va a realizar pues una toma de decisiones para bloquear pues ese tipo de tráfico. Pudiera ser la cantidad de peticiones que se hacen pues a eh, un servidor web desde internet. Entonces, desde una misma dirección IP, entonces, ¿cuántas sesiones se necesitan establecer a través de TCP? Entonces, ese comportamiento lo puede determinar y de esa manera evitar pues ataques que puedan estarse produciendo hacia nuestro servicio. Luego tenemos los sistemas de prevención de intrusiones inalámbricas o WIPS. Estas supervisan el espectro de radio para comprobar el acceso no autorizado y toma medidas para encontrarlo. Puede detectar y prevenir amenazas como puntos de acceso comprometidos, falsificación de direcciones MAC, ataques de negación de servicio, configuraciones incorrectas en los puntos de acceso y honeypots. Entonces, dentro de esta parte, por ejemplo, hay una herramienta de seguridad para la parte inalámbrica que se conoce como Airway. El Airway de Aruba es una solución que permite pues estar analizando el espectro de una red inalámbrica, pero no solamente lo puede hacer para una red inalámbrica, también lo hace para las redes cableadas. Entonces él puede pues realizar pues inspección de este tipo de tráfico y pues enviar las alertas correspondientes para que se puedan pues tomar las medidas en caso de que hubiera pues algo sospechoso dentro de la infraestructura de red. Entonces esos básicamente son los diferentes tipos de sensores IPS que podemos encontrar eh, y pueden haber pues también IPS eh, basado en, en software libre o en open source o basado pues también en equipos licenciados, o sea, fabricados pues por empresas como Cisco, como McAfee, hay diferentes pues organizaciones. Los tipos de firmas, básicamente los IPS funcionan basados pues en firmas. Los dispositivos IPS escanean el tráfico de la red eh, a fondo utilizando pues uno o varios métodos de detección, como pues la detección basada en firmas. En este caso, el IPS supervisa el tráfico de la red en busca de ataques y lo compara con patrones de ataques predefinidos. A esos ataques o comportamientos se les llama pues firmas. Entonces, una firma de seguridad se puede activar
cuando el IPS pues analice ese tráfico y él lo compara pues con los patrones o con los comportamientos de tráfico y en base a eso pues él analiza si es un tráfico malicioso. Por ejemplo, un comportamiento de un ataque pudiera ser pues, por ejemplo, escaneo o barrido de PIN, por ejemplo, para ver qué IP responden. Luego de que realiza un escaneo de PIN, perdón, un barrido de PIN, luego puede hacer un escaneo de puerto. Entonces ya ese es un comportamiento preestablecido y a través del cual se puede pues determinar que de esa manera pues inicia todo ataque. Entonces, por lo tanto, estas herramientas son soluciones de seguridad que incluyen una inteligencia bastante completa y que pueden pues eh, actuar proactivamente para eh, evitar pues cualquier tipo de ataque. Luego tenemos la detección de análisis de protocolos con estado o IPS. En este caso, el IPS identifica anomalías en un estado de protocolo comparado con eventos actuales, con actividades aceptadas predefinidas. Entonces sabemos cómo funciona TCP, por ejemplo, que para hacer una conexión pues se necesita eh, una conexión de 3 vías. El envío del SYN, la respuesta al SYN y el acuse de recibo. Entonces, en este caso, pues podemos ver que existe pues este comportamiento en TCP. Pero si un equipo desde Internet está enviando únicamente sesiones de sincronización, únicamente mensajes de SYN, aquí, entonces eso es un comportamiento anómalo porque no completa todo el proceso de sincronización. Entonces el transmisor le envía la respuesta, su número de secuencia y su valor de sincronización, pero él no la completa nunca y vuelve a enviar nuevamente su petición de sync, pero no completa pues las tres sesiones de la conexión a 3 vías que usa TCP. Entonces ese es un comportamiento. Detección basado en anomalías. Un IPS basado en anomalías lo que hace es monitorear los paquetes de datos comparándolos con un comportamiento normal. Puede identificar nuevas amenazas, pero puede mostrar falsos positivos. Más adelante vamos a hablar de lo que son los falsos positivos. Entonces, después de detectar una anomalía, el dispositivo IPS realiza una inspección en tiempo real de cada paquete que viaja en la red. Si encuentra algún paquete sospechoso, el IPS puede bloquear al usuario sospechoso o la dirección IP para evitar pues que acceda a la red o a la aplicación y finalice pues su sesión TCP. Es necesario pues realizar reconfiguraciones o reprogramaciones en el firewall o reemplazar o eliminar contenido malicioso si permanece pues después de un ataque. En el caso de los firewall basados en firma, perdón, los IPS basados en firma, entonces podemos tener estos tipos de firmas. Podemos tener una firma basada en patrón atómico, donde se intenta acceder a un puerto específico en un host específico y el contenido malicioso está contenido pues en un solo paquete. Luego tenemos el de patrón compuesto, donde una secuencia de operaciones que se distribuyen en múltiples hosts durante un periodo arbitrario horizontal. En este caso pues puede ser el horizonte de los eventos. Entonces, esos son patrones que podemos tener dentro de que son la detección de IPS basado pues en firmas. Entonces, dentro de los tipos de sensores IPS que podemos encontrar, bueno, tenemos los de Cisco. En esta parte pues menciono las soluciones que Cisco ha tenido a lo largo pues de ser fabricante de soluciones de seguridad a nivel de IPS.
Entonces, por ejemplo, tenemos los sensores Cisco o IPS de la serie 4300. Básicamente estos IPS pues ya están descontinuados, ya no existen dentro de la parte de Cisco, ¿verdad? Eran IPS dedicados, disponibles y habían pues múltiples factores de forma. O sea que habían varias series de estos 4300. Bueno, podría ser 4350, 4320, algo así, ¿verdad? Varias soluciones, porque se desarrollaban para diferentes tipos o tamaños de infraestructura de red, porque los IPS pues te analizan en base al throughput o a la cantidad de tráfico que atraviesa pues el IPS. Entonces, el IPS pues no está desarrollado para soportar cualquier tipo de tráfico, sino que está limitado por esa cantidad de tráfico que puede atravesar pues el IPS. Pero estas ya son soluciones que Cisco ya las tiene descontinuadas, ya no existen, ¿verdad? En la parte de Cisco. Luego tenemos ya los de la serie Cisco, los Firepower de la serie 7000 u 8000, que estas ya son plataformas dedicadas de alto rendimiento para lo que son soluciones de prevención de intrusiones de próxima generación. O sea que son pues las soluciones que Cisco tiene actualmente están basadas pues en Firepower, que es una solución basada en un IPS de software libre que se conoce como Snort o el IPS del chanchito. Entonces, este IPS, ¿verdad? Está basado en esa solución que es de esta empresa que Cisco compró, que se llama pues Sunfire. Creo que aquí lo había puesto. Aquí, Surfire. Esta empresa Cisco la compró y ellos pues tenían este IPS que se llama Firepower y está basado pues en Snort, que se considera pues que es uno de los mejores software de prevención de intrusión. Luego tenemos los módulos de red. En este caso, pues los routers, por ejemplo, los routers, los IPS pueden incluir módulos de IPS, es ser unas tarjetas que se instalan dentro de estos equipos para que hagan pues las funciones de IPS. Entonces, como módulo de red instalado en un enrutador de servicios integrados o en un dispositivo de seguridad adaptable como un ASA o un switch catálisis de gama alta, el IPS pues está integrado al sistema operativo, ya sea del ISR, del router, ¿verdad? O del switch capa 3. Luego tenemos los IPS virtuales de última generación, que pueden ser, pues, en este caso, software instalado dentro de una máquina de VMware, por ejemplo, que ya pues sería una solución de IPS virtualizada. Esta oferta de solución de virtualización de Cisco, eh, pues también está basada pues en Firepower. Y aquí pues veo que tienen algunas series de los Firepower. El del 2100 está diseñado para ventas y oficinas remotas, o sea, para pequeñas organizaciones. Inspecciona amenazas desde 2 hasta 8.5 gigabits de tráfico. Entonces, muchas infraestructuras mayores pueden tener pues una cantidad de tráficos mayores. 8.5 gigas, imagine solo un archivo tal vez. Entonces, es para pequeñas organizaciones. Entonces, hay soluciones más robustas para organizaciones pues más grandes, como este que vemos aquí, el Firepower 9000, que está diseñado para implementaciones de centro de datos y proveedores de servicios. Inspecciona amenazas hasta de 90 gigabits por segundo, y interfaces de falla de cableado disponible.
En el caso de que generalmente los IPS, eh, ¿qué pasa si el IPS se daña o deja de funcionar? Entonces el IPS funciona inline, se le llama porque eh, aunque él interrumpiera su funcionalidad, no crearía ningún obstáculo para el tráfico. El tráfico seguiría viajando eh, sin análisis, pero pues seguiría, no interrumpiría las funciones de los servicios a los que los usuarios acceden en este caso. Eso eran a nivel de soluciones de IPS en el caso de Cisco, pero también hay pues otras empresas que se dedican a desarrollar IPS, no solamente Cisco. Ahí pues, tenemos McAfee, bueno, prácticamente son también estas que aparecen aquí en el cuadrante de Gartner, pero este es solamente para la parte de firewall, pero también pues Fortinet tiene, Palo Alto, Checkpoint tienen también, WatchGuard tienen, ForcePoint también tienen IPS. Y luego tenemos pues, aquí unos sensores basados en software de código abierto, como el SNOR que le mencionaba. Este IPS utiliza un conjunto de reglas para definir actividad maliciosa en la red y encontrar paquetes para generar alerta para los usuarios. SNOR distribuye sus reglas en el conjunto de reglas de la comunidad, junto con el conjunto de reglas de suscriptor de SNOR, que está aprobada por Cisco Talos. Cisco Talos, pues, es la parte que ve la activación de firmas de seguridad en la parte de Cisco. Entonces, ya habíamos mencionado que el IPS de Firepower de Zoom5 está basado pues en SNOR y por eso es que el sitio de Cisco Talos pues lo tiene pues aprobado, ¿verdad? Este conjunto de reglas de SNOR. Otro IPS basado en software libre tenemos Suricata, es el motor independiente de detección de amenazas de seguridad de código abierto, combina detección de intrusión, prevención de intrusiones, monitoreo de seguridad de red y procesamiento PK para identificar y detener rápidamente los ataques más sofisticados. Y luego tenemos Zscaler, que protege pues, de amenazas y restaura la visibilidad con IPS pues, en la nube. Esta es una solución en la nube, un IPS basado en cloud que puede contener la protección contra amenazas de IPS donde el IPS estándar no puede llegar. Este supervisa a todos los usuarios independientemente pues, de su ubicación o tipo de conexiones. Y así como estas soluciones, pues existen muchas otras soluciones a nivel de IPS basado pues, en software. A nivel de, por ejemplo, firewall, en la parte de software libre tenemos el pfSense que desarrolla pues una solución de firewall para realizar pues protección de nuestras infraestructuras de redes. Dentro de las alarmas que generalmente emite pues un IPS, cuando ocurre un ataque, podemos ver que esto puede generar cuatro tipos de alarmas. Eh, un positivo verdadero ocurre cuando una firma IDS o de IPS se dispara correctamente y se genera una alarma cuando se detecta tráfico ofensivo. Entonces, generalmente cuando un IPS detecta un verdadero positivo, entonces significa de que ataque malicioso y que efectivamente pues él lo va a bloquear. O sea que es un bloqueo, bloqueo verdadero. ¿Por qué? Pues es tráfico que ha sido detectado como tráfico malicioso. Luego tenemos verdadero negativo. Ocurre cuando el sensor no dispara una alarma, cuando captura y analiza el tráfico de red que es normal. Entonces el tráfico normal, pues ese es un verdadero negativo, porque
no debe emitir ningún tipo de alarma, porque es tráfico correcto, él lo analiza, determina que es tráfico benigno y por lo tanto pues lo deja pasar. Luego tenemos el falso positivo. Esta alarma se activa por el tráfico normal o una acción benigna. Entonces, falso positivo pudiera ser que el IPS envíe una alarma, pero que sea pues eh, tráfico bueno. Entonces, por lo tanto, el administrador del equipo de seguridad pues debe analizar ese tráfico y una vez que lo analiza, pudiera crear una excepción para ese tráfico. Si es tráfico que él determina pues que es correcto y que el IPS pues realmente generó una alerta. Por ejemplo, parte de las políticas de seguridad que uno puede implementar a nivel de las traducciones de NAT, por ejemplo, es que, por decir algo, el tráfico a Internet, el del tráfico web, se vea como HTTPS, pero a nivel interno, que lo traduzca a un puerto interno, por decir algo, el 8443. Entonces, ese tráfico es correcto, pero al analizarlo, el IPS podría considerar que esa es una acción incorrecta y entonces, por lo tanto, empezaría a bloquear el tráfico. Entonces, al analizar el administrador de seguridad del firewall, pues determinaría que eso es correcto y podría crear pues una excepción para evitar que el IPS pues genere este falso positivo. Falso negativo ocurre cuando no se activa una alarma, cuando se detecta pues el tráfico del infractor. Entonces hay un ataque, pero el IPS pues no lo detecta como tráfico malicioso. Entonces ese es un falso negativo porque básicamente el IPS debería bloquear este tipo de tráfico. Entonces realmente cuando tenemos equipos de seguridad, no es que vamos a implementar los equipos de seguridad, pues ahí vamos a dejarlos que ellos trabajen por sí solos. Parte de las funciones de un oficial de seguridad de informática, pues su responsabilidad es estar analizando, viendo los eventos que está generando, ya sea un IPS o un firewall, y ver pues qué hacer, si es correcto lo que está enviando, si es incorrecto, y en base a esa toma de decisiones, pues hacer o realizar pues las acciones preventivas para evitar pues cualquier tipo de ataque. Entonces, por lo general se utilizan varias tecnologías de detección para proporcionar una arquitectura de detección de intrusiones eficaz. Entonces tenemos los IPS basados en firmas. Las firmas son un conjunto de reglas instaladas en un sensor IPS. A medida que los sensores analizan los paquetes de red, utilizan firmas para detectar ataques conocidos y responder con acciones predefinidas. Los sensores pueden modificar las firmas existentes y definir otras nuevas. Generalmente, pues, las firmas se viven actualizando, así como nosotros vivimos actualizando las listas de virus en un antivirus, igual se tienen que estar actualizando las firmas de un IPS, porque realmente una actualización de firmas pues va a dar la garantía de que el IPS está preparada para soportar los nuevos ataques que puedan generarse a una infraestructura de red. Los IPS basados en política, las políticas se crean y configuran en el sensor IPS según pues la política de seguridad de la red. Cualquier tráfico detectado fuera de la política generará una alarma y o lo descartará. Se genera la alarma y uno puede hacer pues que también se descarte el tráfico. O puede decir que solamente me avise y que luego yo lo analice y al analizarlo pueda determinar si es tráfico que debe estar permitido o es tráfico que debe estar denegado. Y en base a eso, pues el administrador va a definir si lo bloquea o lo deja pasar. El IPS basado en anomalía, que es de detección basado en perfil,
Los sensores generalmente buscan tráfico de red que se desvía de lo normal. La línea de base estadística es cuando el comportamiento normal se define en función de los patrones de tráfico, la combinación de protocolos y tráfico, los volúmenes de tráfico y otros criterios. La línea base de anomalías de protocolos se centra en el tráfico que se desvía de los estándares de protocolos. Los IPS basado en la reputación. La técnica utiliza análisis de reputación para varios descriptores de tráfico, como direcciones IP, URL, dominios de sistemas de nombres de dominios y otros. En este caso, por ejemplo, están los sitios de listas negras. Entonces, los IPS también realizan las consultas a estos sitios que emiten direcciones IP o URL o DNS que son maliciosos y entonces, por lo tanto, pues también puede bloquearse en base pues a la reputación de la IP o del URL. Esto generalmente se traduce en filtros de reputación que redondean un sistema basado en firmas, al filtrar fuentes, destinos o componentes de aplicaciones maliciosas conocidas. El enfoque generalmente requiere comunicación entre el sensor y la fuente de la información de la reputación. Entonces, generalmente, como por ejemplo Cisco Talos, ¿verdad? Cisco Talos ahí vive actualizando las firmas de seguridad. Entonces, los equipos de seguridad, un IPS de Cisco, entonces tiene que estar constantemente actualizando esas firmas desde el sitio de Cisco Talos para poder sobreponerse a los nuevos ataques que se viven pues generando, que se viven desarrollando pues a diario. Las fuentes pueden ser locales para dispositivos, puede ser conocimiento empresarial e incluso pues conocimiento global. Entonces generalmente también hay otros tipos de bloqueos, por ejemplo, que uno puede hacer a través de los IPS, que pudiera ser, por ejemplo, a través por países, por ejemplo. Entonces, si yo considero que, por ejemplo, desde un país se están generando algún tipo de ataque, entonces yo podría bloquear pues a todo ese país para evitar pues que los ataques puedan causar pues algún tipo de daño. A este se le llama bloqueo por geolocalización. Entonces, generalmente la mayoría de firewall de seguridad generalmente incluyen pues el bloqueo por geolocalización que incluye pues bloquear a todo un país. Si yo le digo que no me acepte ningún tráfico que vaya hacia nuestra red interna desde, no sé, Tailandia, desde Nueva Zelanda o de cualquier otro país, entonces pues se puede bloquear todo el país de una sola vez. Bien, entonces en la siguiente sesión pues vamos a hablar ya de los firewall ASA y vamos a hacer algunas configuraciones para poder hacer demostraciones de cómo pues funciona un firewall y vamos a hablar un poco más en detalle acerca del ASA. Vamos a ver cómo configurar pues la configuración básica que se le puede hacer y lo que es la traducción de direcciones y cómo se desarrolla pues el proceso de filtrado entre zonas de seguridad. Entonces eso vamos a ver pues en la siguiente sesión.